que son las legislaciones. Terminamos con la Constitución, ¿no, verdad? No. Ok, entonces, dentro esta es una que se los debí de haber mandado, es la presentación de la legislación, entonces, en esta vamos a saltarnos hasta yo creo que hasta las 6, porque habíamos hablado de la Constitución y vimos el artículo 123, y, el apartado A, ¿verdad? El apartado A. Y después ya empezamos dentro del apartado A con el artículo, perdón, en el artículo 123, la fracción número 1, ¿no? Que era la duración de la jornada de 8 horas. Y después la del pescadito, ¿sí? Entonces aquí nos dice que, bueno, es que me acuerdo del pescadito, no sé, hace muchos años fue este disfraz, que fue muy cómico el que nos permitieran tomar una diapositiva del pescadito, ¿no? Entonces, aquí nos habla de que la jornada nocturna iba a ser de 7 horas, ¿sí? Y que no se puede trabajar en la noche a los menores. Sí, los menores no pueden trabajar por ley, ¿no? Y que además la jornada de los niños iba a ser solamente de 6 horas, ¿no? Y nos da que tenemos que tener al menos un día de descanso semanal. Muy bien, la siguiente. Eso lo alcanzamos a ver, ¿verdad? Sí, también vimos las Sí. 6 semanas que por ley como médicos tenemos que dar un documento, ¿sí? En las instituciones, bueno, se da la incapacidad temporal para el trabajo, que son 6 semanas antes del parto y 6 semanas después del parto. En algunas instituciones pueden aumentar la cantidad de días, como en el IMSS, que a las mujeres les dan 90 días, ¿sí? En vez del 42 y 42, sino les dan una sola incapacidad de 90 días. Entonces, aquí hay una cuestión de riesgo porque el objetivo de la incapacidad es que en la última etapa del embarazo, la mujer esté en reposo sin problemas. Pero aquí hay una cuestión. En las empresas, a 42 días antes de la fecha probable de parto, se le extiende la incapacidad por 42 días. Vamos a suponer que le dan los 42 días y la mujer feliz, no ha parido. Entonces, ¿qué hace el médico? Le da otros 7 días de incapacidad, ¿sí? Y entonces se supone que el parto ocurre a las 40 semanas. Bueno, entonces no ocurrió el parto y le da otros 7 días. Entonces ella tiene 2 semanas y estas opciones las hay en la seguridad social. Entonces nosotros como médicos debemos saber que son 42 días y si no se produce el parto tenemos oportunidad 14 días más, pero repartidos en 2 sesiones porque ahí tenemos que estar vigilantes ante ante cualquier contingencia que nos pueda afectar al bebé, ¿sí? Y después del parto se le extiende los otros 42 días. Pero tenemos que estar al pendiente durante todo su embarazo. Las mujeres trabajadoras las tenemos que interrogar sobre las posiciones de trabajo, bueno, lo tenemos que hacer con todos los trabajadores, pero con mayor énfasis en las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque a veces las posiciones nos dan pesos bajos al nacer o la exposición a químicos nos puede dar alteraciones en la formación del bebé, malformaciones
congénitas a causa de los químicos. Entonces, si las condiciones del embarazo sufren cualquier riesgo, las amenazas de aborto las tenemos que cubrir. Si una mujer está embarazada, nosotros estamos en una maquiladora, ¿qué les parece? Una maquiladora de perfumes. Tenemos en Hermosillo una maquiladora que hace perfumes. Entonces, si tenemos ahí a una trabajadora y presenta una amenaza de aborto, la tenemos que retirar y además tenemos que hacer el estudio del puesto de trabajo, el perfil del puesto, para que nosotros tengamos la certeza de que esas sustancias a las que está expuesta la trabajadora no sean las causantes de la amenaza de aborto, porque vamos a ver en esta clase que la vida de un feto, de un embrión, no está en la ley. Es una laguna enorme que a lo mejor a ustedes como médicos y como médicas les da la oportunidad de legislar, ¿sí? Porque vamos a ver que en este periodo de lo legal, cómo las personas que hicieron esta ley en el 17 y la Federal del Trabajo en 1942, no tomaron en cuenta esto para hacer alguna fracción en el 514 que vamos a ver. Entonces, durante el embarazo, volviendo a la diapositiva, dice, no realizarán las mujeres embarazadas trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación. Gozarán forzosamente de un descanso de 6 semanas anteriores a la fecha fijada para el parto y 6 semanas posteriores, ¿sí? Con su salario íntegro y va a conservar sus derechos. Aquí todavía hay mujeres que por su embarazo se van. Entonces eran candidatas a un aumento en su puesto de trabajo, o sea, un cambio de categoría que les iba a mejorar su salario. Y a veces por el simple hecho de estar embarazadas, difieren el aumento o difieren el cambio de categoría. Y una cosa muy que a mí me tocó recibir memorando que decía, en una solicitud de empleo les tenemos que pedir a las candidatas un Gravindex, ¿sí? Un Gravindex, y si era positivo, no le daban la solicitud de empleo y mucho menos la contrataban. Pero ahora esto ya está, no se ha puesto en el artículo 123, no se ha puesto en la Ley Federal del Trabajo, pero nosotros tenemos ya que hay algunas normas que no están escritas, pero que la tenemos que hacer porque nos pueden demandar si por una cuestión de que primero tenemos que pedirle permiso a la trabajadora de hacerle el Gravindex. Y si es positivo, no le podemos negar y nosotros somos los médicos de la empresa, no le podemos negar la solicitud o decir que no es apta para el trabajo porque nos demandan y perdemos, ¿sí? Entonces, si ustedes vamos a suponer, se contratan en una empresa como los médicos de la empresa y el empresario les pide hacer Gravindex, bueno, le tienen que explicar al empresario que no están en posibilidades de negar la solicitud si hay un Gravindex positivo, ¿no? Entonces lo ponen por escrito en la nota y con eso ya ustedes se deslindan de cualquier responsabilidad si la candidata a un puesto en esa empresa hace una cuestión legal, ¿sí?
Entonces, bien clara esta situación. Las mujeres debemos de tener el consentimiento de hacerles el Gravindex, y la segunda opción es que nosotros pongamos en el expediente clínico que hay una amenorrea, que hay un Gravindex positivo, ¿sí? Y que continúa el estudio para completar si la solicitante es apta o no para el trabajo que aspira a desempeñar. ¿Sí? Muy bien. Hay también el horario, lo habíamos hablado, ¿verdad? De la lactancia. Que las trabajadoras, si están de acuerdo, pueden llegar una hora antes, perdón, si pueden llegar una hora antes o salir una hora antes de, no, una hora después, perdón, sí, una hora después de la entrada, porque puede juntar la hora de lactancia, o una hora después, no, una hora después de la entrada legal, o salir una hora antes de la entrada legal. Si su contrato dice de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. De 7 a 3, ella puede llegar a las 8 con su horario de lactancia, que son nada más 6 meses, ¿sí? O puede salir a las 2, ¿sí? Dentro de, ocupando su hora de lactancia. ¿Qué más? Y en periodos, ok. ¿Hasta aquí dudas? Entonces, el Gravindex es la prueba de embarazo, ¿verdad? Sí, el Gravindex Ok. es la prueba de embarazo. Y ustedes no pueden poner argumentando un Gravindex positivo que no es apta para el trabajo. Sí, a veces me tocó hacerlo, ¿no? Que ponía Gravindex positivo, embarazo de probable 6 semanas, y no es apta para el trabajo. ¿Sí? Pero eso cambió. En los 90 cambió totalmente. Lo vamos a ver en la ley, en las normas oficiales mexicanas, y en algunos casos que vamos a ver a nivel internacional. Y la Organización Internacional de Trabajo ya está muy comprometida con esto de los derechos de las mujeres. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, muy bien, nos seguimos a la siguiente fracción. La quinta, ¿no? Vimos hasta la 10. Bueno, Como las 5 o las 6. está bien, esta es ya. La pasamos la siguiente, la 6. Esto también lo vimos, ¿verdad? Lo del salario mínimo. Creo que no. ¿No? No, no lo vimos. Que el salario, según esta fracción, dice que el salario mínimo, y habíamos hablado que es 120 pesos el salario mínimo, ¿sí? 123, ¿qué es el salario mínimo? El artículo, 123 pesos. Sí. Ok. Entonces dice que que el salario mínimo que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en áreas geográficas que se determinen, y los segundos se aplicarán en las ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones o oficios a trabajos especiales. Esto está todavía así como muy laxo, ¿sí? Entonces un médico en el IMSS no puede cobrar lo que cobra fuera por sus servicios, o en el ISSSTE o en Pemex, ¿no? Entonces, pero sí todos los trabajadores sin alguna capacitación se, se ven obligados a tener únicamente sus 120 o 123 pesos, ¿no? La siguiente, la séptima. Entonces dice, para trabajo igual debe corresponder salario igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Sí, y el salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación y descuento.
Esto también lo vimos, ¿sí, verdad? O sea, bueno, eh, en la época que se hizo esto, ya estaban tratando a las mujeres en igualdad de derecho, pero aún hoy en día es, una contadora no gana igual que un contador. Entonces es algo que nos toca a las mujeres no trabajar si no nos pagan igual que a los varones, ¿no? Y esto de la octava, el salario mínimo, quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. Esto algunas personas lo usan para no pagar pensiones, ¿no? Cuando las personas se casan por bienes mancomunados, entonces se reparten en igualdad si hay un divorcio, ¿no? Entonces, aquí hay esta de que el salario mínimo quede exceptuado. A veces se usa para que los varones no paguen pensión alimenticia cuando hay un divorcio y hay hijos de por medio, o cuando la mujer tiene alguna discapacidad, entonces ya no se les puede obligar a que paguen pensión porque se bajan el salario, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que nosotros tenemos que investigar como médicos y decir a los pacientes qué es lo que pueden o no pueden hacer. Muy bien, la que sigue. Esta fracción es sumamente importante. Dice, el salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pueda sustituir la moneda. Entonces, a la fecha, este es el fundamento legal cuando a los trabajadores que les pagan su salario a través de cheques o por moneda o por tarjetas de débito, y se accidentan, entonces lo vamos a considerar como de trabajo por el artículo 123, fracción 10, que obliga a los patrones a pagarle en efectivo, ¿sí? Y en el lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, no olvidemos esta fracción, la 10 del 123, porque en las clases siguientes lo vamos a utilizar. La que sigue, por favor. Doctora, Mande. yo tengo una duda. Por ejemplo, hay lugares en donde pues te dan tu nómina y luego tú tienes una tarjeta, pues la tarjeta de vales se le llama, y te pagan ahí, pero realmente no puedes usar ese dinero, nomás lo puedes usar como en supers o tiendas así, o sea, no es como dinero a tu disposición. O sea, eso Es está mal. es ilegal. Es Mm, ilegal y vamos a ver por qué. Primero, ya vimos la fracción 10 que dice que nos deben de pagar en efectivo. Entonces, esto en los contratos de trabajo, el patrón algunas veces le informa al trabajador y otras no. La forma en cómo le va a pagar. Entonces, si el trabajador acepta que le paguen en cheques o que los vales de despensa, ¿sí? O los vales de gasolina estén fuera de su salario, entonces lo que están haciendo es ayudarle al patrón a evadir una serie de responsabilidades contables, ¿sí? Y en caso de un accidente, los trabajadores van a ver que esas compensaciones no son un regalo del trabajador, es una forma como los patrones evaden pagar más al fisco, ¿sí? Entonces, si los trabajadores aceptan, deben de aceptar bajo conocimiento de que eso
en caso de un accidente de trabajo, un accidente de trayecto o una enfermedad de trabajo, les va a disminuir su compensación económica por el daño sufrido. ¿Sí? Es así como el truco de que les digo que en la ley dice que el salario mínimo no, no se puede embargar y es una forma de evitar pensiones. Entonces, algunas veces el trabajador que tiene que pagar la pensión se pone de acuerdo con el patrón para que la compensación económica, o sea, por la cual él vende su trabajo, se lo dé en otra forma, ¿sí? Y que en la nómina le aparezca un salario mínimo. Es lo mismo. Los trabajadores, a veces con conocimiento, a veces sin conocimiento o a veces forzados por la situación económica de que tienen que trabajar, ¿sí? Para poder llevar el sustento a la casa, aceptan estas condiciones que son realmente como las del porfiriato, ¿no? Porque es una tienda de raya. No sé si ustedes oyeron en la historia de México que a principios del siglo de 1900, que es el siglo XX, había las tiendas de raya, donde el trabajador recibía su kilo de frijol, de azúcar, de arroz, ¿sí? O de petróleo, y ya con eso le pagaban en vez de darle dinero en efectivo, ¿no? Así como dice la compañera, no pueden disponer de ese efectivo, sino de acuerdo a lo que se los hayan dado, vale por víveres o vale por gasolina. Sí, entonces es ilegal, pero si lo aceptó el trabajador, lo único que puede hacer es, si no está de acuerdo, ir a conciliación y arbitraje y denunciarlos. Sí, eso es lo único que se puede hacer. O no contratarse en esas condiciones. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Conteste la duda? Sí, sí, porque no sabía que eso no, o sea, pues es prácticamente para evadir impuestos, como dice, entonces Sí, no sabía que se hacía eso, o sea, con ese propósito ni que era ilegal. sí, porque los patrones nunca van a regalar nada. ¿Sí? Porque disminuye su plusvalía y entonces un patrón tiene un negocio pues para mantenerse de ese negocio. ¿Sí? Bueno, entonces la 11ª, cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente, un 100% más de lo fijado para las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces consecutivas. Los menores de 16 años no serán admitidos en esta clase de trabajo. Entonces, sí hay veces que se les paga al 100%, pero del salario, y no se les paga ni lo que es de despensa, ni de gasolina o de cualquier otro tipo de vales. ¿Sí? Entonces, no es tan cierto que en las horas extraordinarias les pagan el 100%. ¿Sí? Eso lo tiene que ver el trabajador con su patrón. Muy bien, ¿seguimos? ¿No hay dudas? Bueno, la 13. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación. Entonces, si a nosotros nos capacitan a manejar un robot o manejar desechos, está perfecto. Pero si nos mandan al trabajo sin explicarnos, ahí está fuera de ley, ¿no? Pero sin embargo, como no nos explicaron, ¿sí? Y nosotros sufrimos algún accidente, ya sea en ejercicio del trabajo o con motivo del trabajo, estamos protegidos por la ley.
¿sí? Aunque no nos den capacitación, pero lo ideal es que nos dieran capacitación. ¿Dudas? Por el momento no. Bien, seguimos. Entonces, aquí, los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores. Está muy claro el artículo 123, la fracción 14, es responsabilidad de los patrones. Entonces, dice, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten. Por lo tanto, los patrones deberán pagar la indemnización correspondiente según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo de intermediarios. ¿Sí? Entonces, nosotros como patrones tenemos que cuidar la seguridad de los trabajadores. ¿Sí? No hay forma de cómo lo pudiéramos eludir. O sea, ¿los médicos van a ser patrón? Sí. Van a tener una clínica, a lo mejor tienen una enfermera, un asistente, ¿sí? O si se hacen socios, deben de estar de acuerdo en proteger a sus trabajadores porque aunque sean socios, siempre van a tener que pagar si hay algún accidente de trabajo. ¿Sí? Y los accidentes del trabajo salen caros. Muy bien, la que sigue. En la quinta, el patrón está obligado a observar de acuerdo con la naturaleza de su negociación los preceptos legales sobre higiene y seguridad. Entonces, ¿de quién es la obligación? Del patrón. ¿Sí? En las instalaciones de su establecimiento y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos, materiales de trabajo, así como la organización de tal manera que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores y del producto de la concepción. Esto es lo único que se menciona, lo que les decía de las mujeres. Cuando se trate de mujeres embarazadas, las leyes contendrán al efecto las sanciones procedentes. Entonces, fíjense cómo aquí hay una laguna cuando veamos en la Ley Federal del Trabajo, el 514, porque nos dice que resulta, ¿dónde están? Así, la salud y la vida de los trabajadores y del producto de la concepción. Aquí lo manifiesta, pero en las compensaciones económicas hay una laguna. ¿Sí? Y eso es lo que nos falta legislar. Entonces, parece que hay algo que no se ha podido llevar a cabo una legislación cuando una mujer por un accidente de trabajo pierde el producto de la concepción. ¿Qué pasa? Le dan sus 7 días de incapacidad y bye bye. No hay ninguna compensación económica. Muy, muy difícil el tema, pero todavía está dentro de las injusticias y las diferencias de género. Muy bien, entonces no hay que olvidar 123, la 15. Lo que sigue, por favor. Entonces, la otra, la que sigue. Este es nada más para... Entonces, estamos en la Ley Federal del Trabajo. En importancia es lo que sigue dentro de la salud ocupacional. Entonces, es la Ley Federal del Trabajo. El título 9 es el que nos va a hablar de los accidentes y las enfermedades de trabajo. Entonces, el 473 nos va a definir los riesgos de trabajo que pueden, cuando hablamos de riesgos de trabajo, de acuerdo a este artículo, son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Entonces aquí quiero que quede claro qué es el ejercicio.
el ejercicio de trabajo es que el ejercicio del trabajo es, ustedes son médicos y están contratados para dar consulta en determinada clínica, ¿sí? Entonces, en la clínica, ustedes se pueden resbalar, caer, se fracturan o alguien, como sucedió en Puebla, que llega una persona muy enojada porque no le habían dado oportunidad de despedirse de su paciente que murió por COVID y noquea al médico. Entonces, cualquier cosa que les afecte va a estar considerado por este artículo como un riesgo de trabajo. Y cuando hablamos de riesgo de trabajo, pueden ser accidentes y enfermedades. Puede ser en ejercicio, que ustedes se caigan en el edificio, o con motivo del trabajo, como que les digo, que los agredan, ¿sí? No estaban haciendo la consulta, pero por motivo de que ustedes dieron la orden de que era un paciente infeccioso y que ya no lo podían ver los familiares, ese es con motivo del trabajo. ¿Me expliqué? Doctores, doctoras. Sí. Sí. El ejercicio es para lo que somos contratados. O otro ejemplo, ustedes son médicos y los mandan a un curso a Cancún, ¿sí? La empresa, digamos el IMSS o el ISSSTE o Pemex o Comisión Federal de Electricidad, los manda a Cancún a un curso. Y ustedes ahí van llegando al hotel, se resbalan, se caen, se fracturan. No estaban en el consultorio ejerciendo su trabajo de médico, sino por motivo del trabajo, su empresa los mandó a capacitarse y ahí les sucedió el accidente. Aquí también, con motivo del trabajo, tenemos el ejemplo de que habíamos visto que dice en una fracción de la Constitución en el 123 que se nos debe de pagar en efectivo y en el lugar de trabajo, pero nos pagan con una tarjeta. Nosotros vamos al banco, sí, sacamos nuestro dinero. Saliendo del banco, nos asaltan, nos golpean. Eso es un accidente de trabajo, ¿sí? Y lo vamos a fundamentar con motivo del trabajo. O sea, el motivo del trabajo fue que fueron a sacar su salario, ¿sí? Y les pasó lo que les pasó, o se accidenta, ustedes están de vacaciones en Cancún y se les acabó el dinero y dice, todavía tengo dinero en mi tarjeta. Van y sacan. Estando en Cancún, al ir al banco se caen, se lastiman, lo chocan. Lo que les pase es un accidente de trabajo, motivado por el trabajo, así como dice la definición de riesgo. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que les pase con motivo del trabajo, como en estos ejemplos, ¿sí? Se va a considerar un accidente de trabajo o un riesgo de trabajo. Muy bien, ¿dudas? ¿Ninguna? No. No. Seguimos. Esto ya es de la ley federal del trabajo. El 474 nos va a definir qué es un accidente de trabajo, ¿sí? El 473 nos está definiendo el riesgo de trabajo, todo el concepto que implica accidentes y enfermedades de trabajo. Entonces, nos dice, un accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional. Entonces, una lesión orgánica es una herida o una quemadura. Una perturbación funcional, ¿qué sería? Doctor Eric López. ¿Está? ¿No está el doctor López? Bueno,
La doctora Verónica Paredes, ¿está? Sí, doctora, aquí estoy. ¿Qué pasó? Dígame, ¿qué sería una perturbación funcional? Una perturbación de la funcionalidad del trabajador. Muy bien, dígame cómo qué. No sé, una lesión en una pierna, una fractura. Esa es una lesión orgánica. Entonces, no se me ocurre una, doctora. A ver, los demás. Por Déjenme- ejemplo, que limite la función de algo. Muy bien. Por ejemplo, podría ser si por ejemplo, la pierna, a lo mejor no se fracturó o a lo mejor la fractura es de antes y no puede moverla ya. ¿Podría ser eso? La fractura fue de antes. Toca un buen tema para discutir. La fractura fue de antes. Entonces, si fue de antes, ¿qué pasa? No aplica como accidente de trabajo. No. ¿Y si fue durante el trabajo? Déjeme buscar una pluma. Uf, me encontré. Déjenme ir anotando porque luego, entonces, López. Muy bien. Entonces, la perturbación funcional es, se golpeó el ojo, ¿sí? Tuvo una luxación de cristalino o tuvo una hemorragia retiniana que estaba cerca de la mácula y le echó a perder la mácula. No le pudieron poner el cristalino o se lo pusieron, pero él no ve. Tiene el ojo, ¿sí? No tiene una pérdida que pudiéramos considerar una lesión orgánica. Es una perturbación funcional porque tiene su retina, le pusieron el cristalino, pero no ve. ¿Sí? Entonces, todas las cosas que le pasen a los trabajadores, sí, deben de tener una evaluación de un daño. ¿Sí? Pueden ser inmediatas. Ahí un paciente de quino, fíjense bien. En quino hay una serie de palapas que cuando la estaban haciendo hace muchos años, un trabajador estaba poniendo las palmeras en la palapa, se cayó. ¿Qué tanto es? Unos 50, unos 80, pero cayó de cabeza. ¿Sí? Entonces inmediatamente perdió el conocimiento. ¿Sí? Y no alcanzó a llegar a Hermosillo porque murió. Entonces esa es inmediata. Vamos a ver. Otro trabajador, cuando estaban construyendo el centro cívico, se cayó desde arriba del edificio. Nada más que él cayó en arena y tuvo fractura de ambas muñecas, radio y cúbito. Entonces, se evaluó porque quedó inmóvil su muñeca. Estaba rígida totalmente. ¿Sí? Entonces, la rigidez se dio posterior. Entonces, a él se le evalúa todos los daños. Aunque hayan sido mucho después los daños, se le trató su fractura, se le mandó a rehabilitación, pero no logró la movilidad. Entonces fue una disfunción funcional posterior. Bueno, la muerte, si se nos muere nuestro paciente en la empresa, chispas, es lo peor, lo más peor que le puede pasar al patrón. Sí, porque la prima de riesgo de trabajo se le va a ir hasta el cielo, ¿sí? Entonces, la definición es toda lesión orgánica o perturbación funcional. ¿Sí? Nos está hablando de daño que se puede recuperar o no se puede recuperar y de tiempo inmediata nos damos cuenta que está mal,
sí, pero no tanto. Entonces nos vamos a dar cuenta cuando él esté ya recuperado. ¿Sí? Posterior o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo. Ya explicamos el ejercicio y el motivo del trabajo. Cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste. Así como estos pobres trabajadores, estos bomberos. ¿Sí? Los mandan a donde está el riesgo, ¿verdad? Entonces, si se contratan para estar en determinado lugar y el accidente ocurre en otro y es por orden del patrón, entonces queda protegido, ¿sí? Independientemente del lugar. Muy bien, ¿dudas? No. No sé. No. Ninguna, perfecto. Entonces, la siguiente diapositiva. ¿Hoy qué es? ¿A qué estamos hoy? Muy bien, dice el artículo 474. Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de este a aquel. ¿Pudieran decirme qué es esto? O sea, este párrafo del artículo 474, Por ¿cómo lo ejemplo, entendemos? algún accidente que ocurra en el trayecto de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Por Sí. ejemplo, que choque o que si se va en camión, pues que pase algo. Ay, Bueno, el 474 entonces dice al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar. Habíamos hablado, no me acuerdo si fue con ustedes, de que el trabajador está protegido, pero desde la banqueta de su casa a la banqueta del trabajo. Eso estaría dentro del 474 en su segundo párrafo, que sería un accidente de trabajo en trayecto. ¿Cuál es la diferencia entre el accidente de trabajo y el accidente de trabajo en trayecto? La diferencia está en que el accidente de trabajo en trayecto lo paga el Estado, no lo paga el patrón. Entonces, esta es una ampliación que tiene el gobierno mexicano para proteger a sus trabajadores. Los protege en el traslado al trabajo. En otros países, el trayecto también se considera como de trabajo y lo paga el patrón. Pero en nuestro país, el accidente de trabajo en trayecto lo pagamos todos, lo paga el Estado. ¿Sí? doctora, Mande. y por ejemplo, ¿cómo definimos cuál es el trayecto que agarra? O sea, por ejemplo, las calles y eso. Si yo tuve un accidente en otra calle que a lo mejor no agarraba siempre, ¿sigue incluyendo el... No hay las desviaciones. A ver, pásemela. Bueno, está claro, ¿no? Que está protegido el trabajador de la banqueta a la banqueta. Si ustedes se caen en su casa a la hora que se iban al trabajo, no es porque el accidente sucedió en su casa. Necesita estar en la banqueta de su casa en trayecto en cualquier calle del trayecto directo o en la banqueta de la empresa. ¿Sí? A ver, la que sigue, por favor. Ahorita vamos a ver lo del trayecto. Bueno, bueno, ahorita creo que en esta presentación tengo un mapita. Bueno, lo vamos a explicar antes de pasar al, que no recuerdo si es en esta presentación. El trayecto directo nosotros le vamos a preguntar al trabajador cómo se traslada habitualmente de su casa al trabajo. Doctor Ocampos José Carlos, ¿se encuentra? Sí, doctora. ¿Usted dónde vive? Por
¿cómo se dice? Por donde está en Terra Blanca, por ¿Cómo el se, Colosio. cómo se dirige a la universidad? Nomás agarro todo el Colosio, derecho. Derecho. Ujú. ¿Cuánto recorre en distancia? En distancia creo que son como entre 2 y 3 kilómetros más o menos. Ok, está fácil. Entonces vamos a pensar que el doctor em, sale de su casa, se sube a su auto, ¿sí? Y se va todo, su trayecto lógico está que toma toda la Colosio y ya llega a la universidad, ¿verdad? Ujú. Bien, vamos a suponer que a usted se le ocurre, eh, le dijo un compañero que vive en la Olivares y sí pasa la Olivares, ¿verdad? Sí. Ok, que en Olivares ¿cómo se llama el periférico? Am, bueno, ok, usted se va me estoy imaginando por dónde está clara la desviación. La Olivares corre de norte a sur, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? La Olivares en el Colosio todavía Sí, corre sí. de norte a sur. Bien. Sí. Ujú. Entonces, usted pasa, no me sé el nombre de las calles, pero a 4 cuadras hacia el sur por la Olivares. Ahí está un compañero que lo está esperando. Ujú. Usted ya hizo esa desviación, ¿sí? Si ya no nos había dicho que su trayecto directo era toda la Colosio, pues hizo una desviación porque se subió 3 o 4 cuadras a recoger a un compañero. Y en esa desviación usted se accidentó, lo chocaron, se cayó, lo que le pase. No es accidente de trabajo porque hizo una desviación. Ujú. ¿Sí? ¿Está claro Sí. el concepto de la desviación? Ujú. Nosotros como médicos tenemos que confiar en lo que nos diga el paciente. Entonces, generalmente nos dicen la verdad, pero vamos a suponer, bueno, esto lo vamos a ver en los acuerdos del Consejo Técnico. Lo voy a adelantar. Vamos a suponer eh, que tenemos a nuestro niño en la guardería. Hay un acuerdo del Consejo Técnico, esto es para trabajadores que están afiliados al IMSS. Estos trabajadores y trabajadoras, esto nada más es para las trabajadoras. Esto, la trabajadora cuando se presenta al trabajo después del parto es al día número 43. Entonces, esta excepción, porque habíamos visto que era el trayecto directo, ¿no? Esta excepción al trayecto directo es cuando la mujer está protegida de los 43 días a los 4 años de su hijo, ¿sí? Lo lleva a la guardería antes de irse al trabajo. Entonces hace una desviación para llevarlo a la guardería y de la guardería se va al trabajo. Entonces, esa es una desviación que el Consejo Técnico, que es una autoridad con esta capacidad, ha aceptado para proteger aún a la mujer en esta etapa de la crianza de los hijos. Entonces, si el accidente ocurre entre el periodo de 43 días de nacido su hijo a los 4 años, la desviación a la guardería, si le provoca algún accidente y deja lesiones a la trabajadora, va a estar considerado como un accidente de trabajo en trayecto. ¿Sí? Esto
no es para los papás que son responsables y que quieren participar en la educación y la crianza de los hijos. Es únicamente para las mujeres, ¿sí? Y de los 43 días a los 4 años. Después ya no tienen este derecho. Otra desviación, que esta sí es para ambos trabajadores, trabajadora o trabajador, que también es para los afiliados al IMSS, para el trabajador que su patrón lo afilia al IMSS, es que si se accidenta cuando se dirige al hospital porque está internado su papá, su mamá, su esposa o sus hijos, siempre y cuando le toque a él cuidarlos, ¿sí? Entonces, si sale del trabajo y le toca la guardia en el hospital, esa es una desviación del trabajo al hospital. Si se lesiona, es considerado como un accidente de trabajo en trayecto. Pero únicamente si en el hospital está su papá, su mamá, su esposa y sus hijos. No hay otro, para cualquier familiar, no están protegidos. Ya vimos la desviación al banco, pero esa es de trabajo. Ok. Otra desviación que es para los trabajadores afiliados al IMSS es si se les acaba la gasolina, van en trayecto directo, se les acaba la gasolina y se desvían a la gasolinera más cercana y en esa desviación se accidentan, es de trabajo, en trayecto. Entonces ya tenemos 3. La de el accidente, porque se desviaron a la gasolina. ¿Cuál otra? Doctora Romero Félix. ¿Cuál es otra desviación? ¿Se encuentra la doctora? ¿No está? Tengo 28 anotados, pues faltan 2. Muy bien. Ruiz Monge, Ángela Guadalupe. ¿Tampoco está? Mande. No, sí estoy. Díganos, ¿cuáles las otras 2 desviaciones que acepta el Consejo Técnico como accidente de trabajo en trayecto? No recuerdo cuáles más habíamos discutido, porque la de la que habíamos tenido duda era la que ya acaba de mencionar. Muy bien. ¿Quién me dice cuáles eran las otras? No puede ser la de, o sea, que tenga que irse, que no sea porque sea guardia, sino que tenga que irse al hospital por sí mismo. O sea, que tenga alguna consulta antes No, o algo por el estilo. no. Tiene que ser porque tiene que cuidar a la mamá, al papá, al hijo o al cónyuge, ya sea esposa o esposo. ¿Sí? Si vamos nosotros a consulta, es una actividad habitual que no tiene relación y que el consejo técnico consideró que no. ¿Sí? Muy bien. Oyama, Mata, Carolina. ¿Cuáles son las otras desviaciones? Para cualquier trabajador, o sea, cualquier desviación. Hemos hablado de 3 desviaciones que nos acepta en el IMSS para considerarla como de trayecto. O sea, ya nos dijeron la hospitalización de padre, madre,
¿La otra cuál era? Creo que habíamos hablado de si se tenía que desviar porque tenía que cargar gasolina o algo así durante el trayecto. Muy bien. Acuérdense, es la hospitalización de padre, madre, hijo, el de la guardería de 43 a 4 años y la gasolina. También si se nos descompone el carro, se nos poncha, se calentó y ya no quiso caminar, nos tuvimos que desviar hacia un taller mecánico. ¿Sí? Entonces, llevamos 4. La quinta le toca a ustedes investigar. Entonces, ¿está claro? Un accidente de trabajo en ejercicio o con motivo. ¿Sí? Y ampara también el trayecto directo trabajo-casa, casa-trabajo, y que es de banqueta a banqueta. Entonces, el 475 nos define enfermedad de trabajo como todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar su servicio. ¿Sí? Entonces, en la imagen hay 3 modelos. ¿Qué les puede pasar como una enfermedad de trabajo? Una enfermedad de la piel, Muy bien. Si están siempre expuestos. Pérdida de la audición. ¿Por qué pérdida de la audición? Alguna persona que trabaje en alguna, con máquinas que hagan mucho ruido o algo así. Ok, sí. Sí, perfecto, doctora. La pérdida de la audición. ¿Sí? Entonces, los modelos y los trabajadores del campo, así como son estos modelos que tienen su piel expuesta al sol, nos pueden reclamar como de trabajo un cáncer de piel. ¿Sí? Por la exposición al sol, porque dice es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo. Igual que la hipoacusia por sonidos de gran magnitud, que nos dijo la doctora, son consideradas enfermedades de trabajo. Y tenemos toda una lista de enfermedades y categorías de trabajo. Entonces, si nosotros conocemos esta lista, vamos a estar pendientes cuando nos llegue un trabajador y nada más le preguntemos en qué trabaja, ¿sí? Y nos diga, opero una máquina biseladora. Entonces ya nos imaginamos que está expuesto a ruido. ¿Y a qué? ¿El motivo de la consulta? Generalmente los sordos no se dan cuenta de que se están quedando sordos, sino hasta que la familia les dice, ¿qué no me oyes? ¿Sí? Porque el daño es lento y paulatino. Y cada vez que se exponen va perdiendo poco a poco la capacidad y se van adaptando a esa pérdida, de tal forma que al último el sordo es el que no sabe que está sordo. ¿Sí? Entonces, tiene que estar el agente causal en el trabajo. Puede ser en ejercicio. A ver, y con motivo del trabajo, una cirrosis hepática la pudiéramos poner como una enfermedad profesional. ¿Qué categoría de trabajo se les ocurre que pudieran estar expuestos? las personas que no tienen audición, por ejemplo, o quiénes. A ver, a una cirrosis hepática. Ah, perdón. O sea, la hipoacusia a sonidos de gran magnitud está correcto, pero ¿qué categorías de trabajo estarían expuestas a hacer una cirrosis como de trabajo? Trabajadores del área de la salud.
¿Y qué les pasaría a ellos para que terminaran en cirróticos? Sería, no sé, alguien que, suponiendo que se infecta del virus de la hepatitis, puede causar cirrosis. Perfecto. Muy bien. ¿Qué otra? Pues ahí entran trabajadores de limpieza también, ¿no? Que se puedan infectar con materiales, de hepatitis igual. Muy bien, muy bien. Sí, entonces hay una gran variedad de trabajadores que están expuestos a productos químicos. ¿Sí? Los trabajadores del campo que se intoxican. Entonces, los catadores de vinos. Siempre tenemos que pensar en las patologías que pueden estar relacionadas con el trabajo. Muy bien, entonces está claro la diferencia entre una enfermedad de trabajo y un accidente de trabajo. El accidente es en forma inmediata. El trabajador sale sano de su casa y regresa enfermo. Y ese es por un accidente, ya sea de trabajo o de trayecto. Y en la enfermedad de trabajo es la acción continuada. Poco a poco el trabajador se enferma, como los despachadores de gasolina. Todos los días ellos inhalan los vapores de los disolventes orgánicos que son las gasolinas. Entonces, poco a poco tienen intoxicaciones agudas y repetidas en su trabajo. Entonces, los despachadores de gasolina los tenemos que revisar siempre su perfil hepático para descartar algún daño. ¿Sí? Y si encontramos daño, hacer la correlación entre las exposiciones, ¿sí? Y la sintomatología. O sea, siempre tenemos que pensar en la posibilidad de que la patología a la que estamos estudiando tenga su origen o su motivo en el trabajo, ya sea en ejercicio o con motivo del trabajo. Doctora, yo tengo una duda ahí. Dígame. Por ejemplo, ahora en estos tiempos de pandemia, ¿entra COVID como una enfermedad de trabajo en empresas que permanecieron abiertas o ahora en los negocios que están volviendo a abrir, donde se va a juntar mucha gente? Si se enferma un trabajador, ¿va a ser responsabilidad del patrón? Es responsabilidad del patrón. ¿Sí? Nosotros tuvimos un caso de sarampión en un adulto en la época de los 90, cuando hubo una epidemia de sarampión en Hermosillo. Sí, yo lo mandé para que era una enfermera, que lo calificaran como de trabajo y me dijeron que no, porque no pudimos comprobar que haya estado otra trabajadora ella estaba en la escuela de enfermería. En la escuela de enfermería, enferma. Y nos argumentaron que había una epidemia de sarampión en esa época, o sea que no pudimos comprobar. Pero si nosotros comprobamos que un trabajador se enfermó por COVID y aún así, ¿sí? No cerraron la empresa, sino que siguieron abierta, y comprobamos la relación de los trabajadores, la hacemos como de trabajo. Digo, en la época que yo lo hice, no había, no pudimos comprobar por el puesto de trabajo que alguna compañera de la escuela de enfermería hubiera tenido sarampión, porque fue la única que hizo sarampión. Y se hizo el cerco epidemiológico en la escuela de enfermería, pero no pudimos comprobar, no encontramos otra persona que haya tenido sarampión en la escuela. Entonces, pero si comprobamos que hay la presencia de un trabajador enfermo y otro en la empresa, sí. No sucede, bueno, esto es otra
pero para decirles que en algún tiempo en una empresa se enfermó un trabajador porque estaba contaminada la comida, ¿sí? Y el proveedor era un externo, o sea, no preparaban ahí la comida, sino la preparaban en otro lado y la traían. Y se hizo una intoxicación masiva. O sea, en el instituto yo creo que nos llegaron como 50 y pico de trabajadores con gastroenteritis. Entonces, ahí fue un accidente de trabajo. ¿Sí? Porque el queso estaba contaminado con bacterias. Pero le digo, en esto de las enfermedades como lo que estamos pasando, necesitamos que haya el antecedente de enfermos en la empresa. O sea que, por ejemplo, si la empresa tiene un caso de COVID y no detiene operaciones por, no sé, 14, 20 días, los casos que se presentan después Sí. dentro de la empresa ya son responsabilidad de ella. Sí, sí, Ok, así es. gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Vamos a ver la tabla de enfermedades profesionales para que nosotros tengamos en la mente siempre que hay una legislación que protege ya a ciertas categorías de trabajo de ciertas enfermedades profesionales. Entonces, nada más es hacer antecedentes. Si tenemos a un trabajador, nos ganaron un caso de una enfermera con hepatitis B. Era soltera, ¿sí? Y se lo negaron en relación a que no había un caso de hepatitis en su área de trabajo. Sí, pero la trabajadora argumentó, bueno, el abogado argumentó con artículos cómo podía infectarse y nos ganaron. La Junta de Conciliación y Arbitraje lo determinó como enfermedad profesional. Entonces, no necesariamente se pierden los casos en este tipo de enfermedades, ¿no? Pero mi experiencia es de que se necesita determinar el contagio más probable en la empresa con otros casos. Y hay casos que están realmente, que corren, ¿no? Así, porque lo dice la ley. Vamos a ver si lo podemos terminar, porque son 19. Esto es lo que les decía, serán considerados en todo caso enfermedades de trabajo las consignadas en la tabla del artículo 503. Entonces vamos en el 476, nos faltan algunos para llegar, pero quiero que tengan en mente este artículo, ¿sí? Muy bien, la que sigue. Entonces, los riesgos, el 477, cuando los riesgos se realizan, pueden producir incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total y la muerte. Ok, en riesgo de trabajo, la incapacidad temporal es un periodo corto de tiempo que imposibilita, el daño sufrido imposibilita al trabajador a realizar sus funciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tuve un compañero que se fracturó saliendo de la empresa, dio un mal paso porque había un hoyo que no vio y se fracturó el tobillo. ¿Sí? Entonces, él decía, es que yo no te puedo aceptar la incapacidad porque yo puedo seguir trabajando. Sí. Entonces, el hecho es de que nosotros como médicos debemos de sacar a los
pacientes que se nos incapacitan, aunque sus funciones mentales y su trabajo les permita, pero no podemos arriesgar la salud del trabajador porque se nos puede complicar por cualquier cosa que gusten y mandes. Entonces, la incapacidad temporal se tiene que respetar, o sea, no podemos exponer a un trabajador que se accidentó o que vaya lesionado al trabajo. ¿Sí? Entonces, la incapacidad temporal es un periodo corto de tiempo que cuando se restablece la capacidad física de trabajo del trabajador, se vuelve al trabajo en forma normal y sin ninguna compensación económica. La incapacidad permanente parcial es la pérdida de alguna parte del cuerpo, ¿sí? Que le permite continuar trabajando. Ya veamos nuestro trabajador, el trabajador que le digo que se cayó cuando se estaba construyendo el centro cívico, que tuvo fractura bilateral de radio y cúbito de ambas manos. Entonces quedó una disminución de los movimientos de las muñecas. Entonces, en la ley viene evaluado el porcentaje. En la Ley Federal del Trabajo, todo nuestro cuerpo tiene un valor. Si nos morimos o si se muere el trabajador, le van a dar el 100% del salario que tenía el trabajador al momento del accidente a los sobrevivientes que tengan derecho. ¿Sí? Si el trabajador está evaluado porque su salario es de 125 pesos al día, a la viuda le van a dar sus 125 pesos al día. Y bueno, eso dice la ley, pero vamos a ver luego lo que dice la ley del Seguro Social. Entonces, si yo estoy trabajando y me están pagando 1,000 pesos al día, ¿sí? Pero en esos 1,000 pesos está el vale de despensa, el vale de gasolina, el vale porque tengo 3 hijos, el vale porque produzco mucho, y realmente el salario es de 100 pesos, ¿sí? A la viuda o al viudo le van a dar 100 pesos, ¿sí? Porque en riesgo de trabajo las otras prestaciones que complementan el sueldo no están consideradas, solo el salario, ¿sí? Entonces el salario son 100 pesos y los otros 900 pesos son de otras prestaciones, no están incluidas en la incapacidad permanente parcial, ¿sí? Le van a dar su incapacidad permanente parcial de acuerdo a lo que haya perdido, porque nuestro cuerpo está evaluado en la Ley Federal del Trabajo, y de acuerdo a lo que hayan perdido le van a dar el porcentaje de la incapacidad, ¿no? Y la incapacidad permanente total es cuando, por ejemplo, perdió la agudeza visual del ojo derecho, perdió el oído izquierdo, perdió la movilidad del codo, perdió la movilidad del hombro, y entre todas nos dan el 100%, entonces decimos que está incapacitado permanente y totalmente para el trabajo. Y se va con el salario que tenía, con los 125 pesos en vez de con los 1,000 pesos, ¿sí? Entonces, que les quede claro que cuando ustedes sean trabajadores, nada más por protección para ustedes, los tienen que asegurar, ¿sí? Con el total del salario. O sea, las prestaciones de otras cosas no van a entrar en riesgo de trabajo. Entonces es mejor estar protegidos con todas las compensaciones incluidas en su salario. Esa es una negociación que tienen que hacer con su empresa, ¿no? Pero el objetivo es que estén protegidos de acuerdo a lo que están ganando, no o sea, al salario, no a otra cosa, ¿no? ¿Nos tenemos que ir? ¿No, verdad? Muy bien. Son las 12:26. Bueno, ustedes me dicen a qué horas nos vamos. Entonces, ¿está claro lo de las diferentes incapacidades?
En el IMSS se va a considerar incapacidad permanente parcial hasta el 49%. Sí, si le sumamos todas las lesiones que le dejó el accidente, después, cuando es el 50, ya, bueno, la prestación que les da el IMSS es que si tienen una incapacidad permanente parcial menor del 50, les van a pagar en una sola emisión el equivalente a 5 años. ¿Sí? El Seguro Social les dice, bueno, te accidentaste por un accidente de trabajo o por un accidente de trayecto y tienes el 49% de tu capacidad física para el trabajo afectada. Entonces te vamos a dar el 49% del salario. ¿Sí? Entonces les van a, si los tienen registrado con un salario de 125 pesos, les van a dar el 49% de ese salario en una sola emisión y la cantidad se la van a dar por 5 años. O sea, lo que el IMSS les hubiera dado por 5 años, se lo van a dar en una sola emisión. Si quedan con el 51%, entonces por la ley del Seguro Social, les van a decir, te lo voy a dar en mensualidades. Y además te quedas con derecho a la seguridad social si ya no puedes trabajar o si ya no encuentras trabajo. Entonces, en los 49%, los menores del 50% de evaluación se van con su cheque de 5 años, pero ya no tienen seguro social si los corre el patrón tiene la obligación, se les accidentó el trabajador. Permaneció incapacitado 1 año, lo reingresan a su trabajo, el trabajador tiene derecho a que lo reciba el patrón. Sí, lo recibe el primer día, pero es un derecho del patrón despedirlo al día siguiente. ¿Sí? Entonces, lo que hacen los patrones cuando un trabajador se accidenta, como le aumenta la prima de pago al Seguro Social, generalmente lo reciben para cumplir con la ley, pero al siguiente día o a los 2, 3 días lo corren. ¿Sí? Y lo tienen que correr con todas las prestaciones y ahí no se puede hacer nada. Si lo corre y no le da prestaciones, bueno, hacen una demanda y fácilmente la ganan. Pero si el patrón lo acepta el primer día, el segundo día lo despide, él cumplió con lo que dice la ley, lo recibió, pero con la capacidad física de trabajo ya no es compatible con el perfil del puesto y el patrón tiene derecho y lo puede despedir dándole todo lo que le tiene que dar en billetes. ¿Sí? Y eso es lo que generalmente hacen los patrones después de un accidente. Entonces, en la incapacidad permanente total, en la incapacidad permanente parcial mayor del 50%, el trabajador se va con una compensación económica mensual y con el derecho al IMSS, ¿sí? Si ya no está trabajando en ningún lado porque ya su capacidad física no le da para más, bueno, se queda con seguro médico y su mensualidad independientemente de si sigue o no trabajando, ¿no? Y la muerte, bueno, ya la muerte, habíamos dicho que el salario con el que estaba cotizando al IMSS es lo que le van a pagar, porque no entran, los patrones no le integran totalmente el salario que le paga al trabajador, porque pagaría mucho de seguro social. Entonces la disfrazan con todos los vales que les dan. ¿Hasta aquí dudas? ¿Ninguna? No. No. Perfecto. Entonces continuamos. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Esto también es muy importante. Esto por lo que me decían hace ratito. El 481
estamos en la Ley Federal del Trabajo. Dice, la existencia de estados anteriores tales como idiosincrasias, taras, discrasias, intoxicaciones o enfermedades crónicas no es causa para disminuirle el grado de la incapacidad ni las prestaciones que correspondan al trabajador. Entonces, si un patrón contrata a cualquier trabajador con enfermedades crónicas, ¿sí? Vamos a poner ejemplo de un sordomudo. Esto es interesante porque hay empresas que están contratando sordos cuando ya hicieron todo lo de ingeniería y no pueden disminuir el ruido de la máquina, ¿sí? Ya sea porque no hay la suficiente técnica o porque no hay forma como su ingeniero mejore el equipo. Entonces contratan sordos, ¿sí? Contratan sordos, entonces pues ya era sordo. Ahí no podemos hacer nada. Pero si el trabajador entró con una disminución de su capacidad auditiva y lo metemos a una exposición de ruido y nos va a dar la curva, una curva característica que es una caída a los 4000 Hz. Entonces vamos a nosotros que no podemos hacer nada y le tenemos que pagar, aunque el paciente haya tenido sordera. Y eso lo tenemos como médicos de empresa, lo tenemos que determinar. Si en nuestra empresa, en la empresa donde estemos trabajando hay ruido, le tenemos que hacer una audiometría de inicio a nuestro trabajador y si vemos que está con daño, avisarle a su patrón. O sea, acuérdense, nosotros como médicos no vamos a decir apto o no apto. Simplemente vamos a poner que la disminución de la capacidad auditiva se encuentra tanto en el oído derecho, en el oído izquierdo, y ya es bronca del patrón, ¿sí? Porque si no, entonces nosotros entramos en un conflicto y cuando los trabajadores hacen su demanda, pues la hacen a la empresa y entonces el empresario va a decir, no, pues el doctor me dijo, ¿no? Y nosotros debemos de protegernos, no diciendo explícitamente que no es apto para el trabajo. Nosotros le tenemos que asesorar diciendo que tiene mayor riesgo, ¿sí? De que se produzca alguna enfermedad de trabajo porque ya está afectada su audición. Entonces es decisión del patrón si lo mete, lo deja pasar o no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el trabajador con base al artículo 481 no la gana. ¿Sí? No la gana porque aquí dice la existencia de estados anteriores. Y las idiosincrasia, los abogados lo toman mucho en serio, ¿no? O ahora con los diabéticos, enfermedades crónicas, o con los hipertensos. Entonces, si tenemos un hipertenso y lo vamos a meter a un lugar donde haya ruido, aguas. ¿Por qué? Porque ya hay mucha bibliografía acerca de que el ruido nos causa hipertensión, ¿sí? Entonces, un buen abogado y un solicitante que sepa de esto no las van a ganar. Entonces, si tenemos a un hipertenso, no lo podemos exponer a ruido, ¿sí? Porque ya hay bastante bibliografía que nos habla de que el ruido aumenta la tensión arterial, ¿sí? Y si nosotros como médicos le tomamos la presión y está levemente, digamos que está en 90, ¿sí? Y lo vamos a exponer al ruido, caramba, pues estamos contribuyendo. Y acuérdense, enfermedades crónicas, dice el artículo 481, que no nos va a exceptuar de que nos lo reclamen como de trabajo. ¿Sí? ¿Hasta aquí dudas?
No, está bien. ¿No? Muy bien. Entonces, esto es muy importante, ya saben. Tenemos que dejar pasar puros sanos y mantenerlos sanos. Y si nosotros encontramos a un trabajador que ya es trabajador con hipertensión y está expuesto al ruido, tenemos que ponerlo por escrito en nuestro expediente, ¿no? Que se está elevando la presión y sugerimos un cambio de puesto. Lo tenemos que hablar con el trabajador también y lo tenemos que hablar con el de recursos humanos. Muy bien, entonces la siguiente, el 484. Para determinar las indemnizaciones a que se refiere este título, se tomará como base el salario diario. Esto es lo que les he venido repitiendo, ¿no? Que nuestra vida vale nuestro salario. Si nosotros ganamos 125, nuestra vida vale 125. Si ganamos 1000, nuestra vida vale 1000. ¿Sí? Entonces dice, para determinar las indemnizaciones a que se refiere este título, se tomará como base el salario diario que perciba el trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeñaba, hasta que se determine el grado de incapacidad, el de la fecha en que se produzca la muerte o el que perciba al momento de separación de la empresa. Entonces, en el Seguro Social, un trabajador puede estar incapacitado 52 semanas. Si en esas 52 semanas en la empresa, si gana 125, le aumentan el salario a 150, ¿sí? Y cuando se vaya de alta, le vamos a diagnosticar una incapacidad permanente parcial porque no puede doblar la rodilla o porque la cadera no se flexiona igual. Entonces, el salario con el que se le va a hacer su incapacidad permanente va a ser el de 150 o el de 125. ¿Qué nos dice Romero Félix? Ya le preguntamos. Ríos Apodaca, Juan Antonio. ¿Está? ¿Dónde está? Doctora. ¿Usted qué opina? ¿Qué nos dice el artículo? O sea, yo le entiendo como que si una persona fallece o tiene alguna accidente de trabajo, se le va a indemnizar con el mismo salario con el que tenía al momento de tener el accidente, a él o a la familia. Sí, y si hay un aumento, dice hasta que se le determine el grado de la incapacidad. Si hay un aumento, se va con el aumento porque el patrón aumentó. ¿Sí? Ajá. Muy bien. La que sigue, por favor, 484, el que sigue. Doctora, nomás que son las 12:40. Ya, bueno, ok. Nos quedamos. De tarea nada más les va a investigar alguna otra excepción que haga el Consejo Consultivo del IMSS y nos quedamos en el 487. Nos vemos. ¿No tenía nada pendiente? No, ¿verdad? Nos vemos entonces el lunes. Sí. Sí, el lunes. Gracias. Gracias, doctora. Buen día. Gracias. Hasta el lunes, doctora.